Hola, nosotros somos Marta, Irene e Iciar, alumnas del primero F infantil, y vamos a exponer un trabajo sobre los errores habituales del español actual. En primer lugar haremos una breve introducción y después hablaremos de dos errores habituales, que son el infinitivo con función de imperativo y el gerundio con valor de posteridad. Luego hablaremos sobre los otros errores que se cometen y la importancia de corregir estos errores. Y finalmente haremos una pequeña conclusión. En primer lugar, las formas impersonales son un conjunto de construcciones gramaticales que se utilizan en diversos idiomas para referirse a acciones, situaciones o eventos de manera impersonal, es decir, sin hacer referencia explícita a la persona o las personas que realizan la acción ni las circunstancias en las que se llevan a cabo. En español, las formas impersonales se refieren a verbos conjugados en tercera persona del singular y se utilizan para expresar acciones sin especificar quién las realiza. Las formas impersonales se utilizan en variedad de contextos, como por ejemplo científico, técnico o periodístico, donde se busca objetividad y se evita la subjetividad. También lo podemos utilizar para expresar opiniones generales o para hablar de situaciones en las que no es relevante la identidad del autor. Las tres formas impersonales que tenemos en español son el infinitivo, que es la forma no conjugada del verbo y que se utiliza para hablar de acciones en las que no hace falta saber quién realiza la acción, y por ejemplo escribir, dormir o beber. Después tenemos el gerundio, que se forma añadiendo al infinitivo la terminación ando o yendo y se utiliza para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento, como por ejemplo hablar hablando, comer comiendo o vivir viviendo. Y por último, el participio, que es una forma verbal en la que se forma añadiendo al infinitivo la terminación ado o ido y se utiliza para hablar de acciones que ya se han realizado y que ya se han terminado en el pasado, como por ejemplo estudiado, leído o partido. En general, las formas impersonales de gerundio, infinitivo y participio se utilizan para hablar de acciones sin mencionar quién las realiza o sin hablar de las circunstancias en las que se van a cabo. En español, los errores más habituales son la confusión entre el infinitivo y el imperativo y adjudicar un valor de posterioridad al gerundio. Durante este trabajo vamos a explicar estos dos errores y vamos a mencionar otros también muy comunes del español. Es importante tener en cuenta que estos errores son muy comunes y no es motivo de vergüenza. Lo importante es estar consciente de poder corregirlos para mejorar el uso del español. Bueno, ahora hablaremos sobre el infinitivo con función de imperativo. Por una parte, el imperativo es un modo del verbo que expresa mandato, petición u obligación. En español únicamente tiene formas en segunda persona, lo que le caracteriza por una función apelativa. Por otra parte, tenemos el infinitivo, que es una forma verbal no conjugada que se utiliza para expresar una acción de manera general, sin referirse a ninguna persona en particular. Pero en algunos casos se puede utilizar el infinitivo con función de imperativo. Cuando se utiliza el infinitivo con función de imperativo, se sustituye el imperativo y en su lugar el infinitivo del verbo funciona como mandato. Por ejemplo, un ejemplo sería cuando decimos tú estudia, si utilizamos el infinitivo con función de imperativo sería a estudiar. El infinitivo con función de imperativo se suele utilizar en recetas de cocina, en manuales de instrucciones, etc. Suele ser un ámbito del habla coloquial, no obstante se considera que es incorrecto. Existen varias causas que han provocado que suceda esto y en primer lugar una de ellas sería actualmente cuando hablamos en segunda persona, normalmente le precede una preposición que es a y decimos a, entonces en el infinitivo con función de imperativo decimos a más infinitivo. Por ejemplo, a trabajar, a callar, a dormir. En segundo lugar, existe otra teoría que es la de la relajación de la D final. Por ejemplo, en traer, en venir o en tomar. En el habla popular se sustituye la D por una R relajada y débil, lo que hace que parece que digamos en infinitivo. Ahora vamos a hablar del gerundio con valor de posterioridad. En el gerundio con valor de posterioridad, el gerundio adquiere un valor temporal de posterioridad, es decir, indica que la acción que describe ocurre después de otra acción descrita previamente. En la nueva edición de la NGLE, que son las siglas de la nueva gramática de la lengua española,
es objeto de censura. A pesar de que se encuentra en muchos textos clásicos, esto es un error. Hoy en día resulta incorrecto cuando introduce una mera sucesión temporal, pero sin embargo se señala que resulta más aceptable cuando denota la posterioridad inmediata, es decir, que esa posterioridad se percibe casi como simultánea. Solemos recurrir a él cuando el gerundio expresa una acción posterior a la del verbo principal. Como podemos ver en la pantalla, tenemos un ejemplo muy claro. El ejemplo es salió de puntillas cerrando la puerta. Esto claramente es un error. Esta frase está mal formulada, por lo que debería ser salió de puntillas y cerró la puerta. Otro ejemplo lo podríamos ver en la frase las tropas se hicieron fuertes en un convento, teniendo pronto que rendirse después de una inútil, aunque vigorosa, resistencia. El tener que rendirse es por naturaleza anterior respecto del hacerse fuerte, debiendo ser al revés. El orden natural de estas acciones y la propiedad del gerundio expresa más bien haciéndose fuertes en un convento, tuvieron pronto que rendirse. No se utiliza a propósito el gerundio para significar consecuencias o efectos, sino las ideas contrarias. En definitiva, este error consiste en dar al gerundio un significado de un tiempo que no le corresponde, es decir, ese significado que le damos no es propio de este derivado verbal. Es importante corregir el uso del gerundio porque una mala utilización puede llevar a malentendidos que afectan negativamente la comunicación de los hablantes de la lengua. Además, el uso incorrecto del gerundio puede dar una impresión de descuido o falta de conocimiento del idioma. A continuación hablaremos sobre otros errores comunes del español actual. El español es una lengua muy hablada alrededor de todo el mundo y puede ser una lengua complicada para los hablantes no nativos ya debido a sus variantes y dialectos regionales. Además de esto, los españoles no se lo ponemos nada fácil, ya que al hablar cometemos muchos errores que hacen que sea mucho más difícil entendernos. Existen una gran cantidad de errores que cometemos y estos son algunos de ellos. Por ejemplo, el sube para arriba. Con el verbo subir ya es suficiente para saber que debemos ir hacia arriba, no hacia abajo. Otros errores que cometemos son resultados obtenidos, sorpresa inesperada, regalos gratis, lava volcánica o acabar de acabar. Estos son errores que la mayoría de nosotros cometemos en nuestro día a día a la hora de hablar y solemos criticarlos cuando los oímos en otras personas. Sin embargo, nosotros también los cometemos. En resumen, es importante recordar que el español es una lengua rica y diversa con muchas variedades y dialectos diferentes. No hay una forma correcta de hablar el español, ya que cada persona tiene su estilo propio y su forma de comunicación. Lo importante es ser claro y efectivo en la comunicación y estar dispuesto a aprender y corregir continuamente nuestros errores para mejorar. Corregir los errores orales de una lengua es fundamental para obtener una comunicación efectiva y exitosa. Al hablar, los errores pueden afectar a la comprensión del mensaje y generar malentendidos, por lo que corregir los errores orales permite una gran fluidez a la hora de comunicarnos. Además, es esencial reconocer la importancia de corregir estos errores para lograr transmitir una buena imagen personal. Una persona que habla con fluidez y corrigiendo sus propios errores transmite una imagen positiva y segura de sí misma. Por el contrario, los errores orales pueden generar inseguridad y falta de confianza en la persona. En general, en un mundo cada vez más globalizado, es importante comunicarse con personas de diferentes culturas e idiomas. Aunque en una misma zona pueden haberse generalizado los errores, utilizar una lengua estándar sin errores es importante para una comunicación efectiva y respetuosa para los demás. Por último, corregir los errores orales también nos permite aprender y mejorar nuestro idioma. El error es necesario para aprender, no es un delito, por lo que si alguna vez nos corregimos a nosotros o corregimos a los demás, es con el objetivo de ayudar y favorecer el proceso de aprendizaje y comunicación, y no de resaltar lo negativo ni de poner en evidencia a la persona, humillarla o frustrarla. Bien, ahora vamos con las conclusiones, y es que, en conclusión, los errores habituales del español actual pueden ser un obstáculo para la comunicación efectiva entre los hablantes de la lengua. Aunque la diversidad de dialectos y variaciones regionales pueden ser una riqueza para el idioma, también pueden generar confusiones y malentendidos. Es por eso que es importante prestar atención a los errores habituales y trabajar en ellos para corregirlos, para mejorar nuestra habilidad en el uso del español, ya sea a través de la práctica diaria, la educación formal o la corrección de nuestros propios errores.
Es posible mejorar y desarrollar una comunicación clara y efectiva en español si hacemos eso. Además, es importante recordar que cada dialecto y variante del español es valioso y debe ser valorado, ya que cada uno tiene su propia riqueza cultural y historia propia. En resumen, la mejora continua en el uso del español es esencial para una comunicación más efectiva, productiva y una apreciación más profunda de la lengua española. Bueno, estas son las páginas web que hemos utilizado para la elaboración del trabajo y gracias por vuestra atención, esperemos que os haya gustado y hayáis aprendido con nuestro trabajo.